Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dándole en primer lugar, como siempre, las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí con ustedes y por contar con el favor de su audiencia a través de esta Sol 106.5 FM, en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como de costumbre cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, comenzamos con nuestro paneo internacional como siempre. El mundo mundial. El mundo. Comenzamos con un dato histórico. Se celebró el 2 de febrero la finalización de la batalla de Stalingrado. Interesante episodio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que muchos califican como una batalla decisiva en la derrota de los nazis. Y con un peso cultural importantísimo. Sí. Para los rusos, porque es el símbolo de la resistencia. De la resistencia, a pesar de que la ciudad de Stalingrado, que hoy se llama Volgogrado, porque se le quitó el nombre de Stalin y se le sustituyó por el nombre del río Volga. Del Volga, Volgogrado. Volgogrado. Y la ciudad quedó devastada, completamente devastada. O sea, quedó menos de un 8% de sus edificaciones quedaron en pie. Es un territorio completamente devastado, pero que marcó una batalla decisiva en contra de los alemanes, en contra de los nazis, y tiene una importancia especial esta celebración en el marco de la guerra o de la operación especial, como lo llama Rusia. Hay que recordar que esta batalla se produce después de un acuerdo de no agresión entre los rusos y los alemanes. Un acuerdo Molotov. El pacto Molotov-Ribbentrop. Es un pacto de no agresión que era secreto porque no se sabía, se supieron en los juicios de Nuremberg. Fue que salieron a la luz. Nadie sabía que había ese pacto. Ese pacto explica después la operación en Polonia, donde los alemanes invaden por el este y los rusos por el oeste, perdón, al revés, los alemanes por el oeste y los rusos por el este, a Polonia. Y entonces había un acuerdo de no agresión entre Stalin y Hitler, pero ese acuerdo se rompe con la operación Barbarossa. Esa operación Barbarossa, que es la invasión, como tú acabas de señalar, a Stalin lo tomó completamente por sorpresa. Sí. A tal punto que para articular una defensa efectiva, los rusos se tomaron varios meses. Sí. Tuvieron que bajar de Moscú, de todo el centro de Rusia, a enviar tropas. Una de las primeras órdenes fue la retirada hacia el este de todos los que, o sea, todo lo que se considerara útil. Fábricas, que mataran el ganado, quemaran las cosechas, o sea, los rusos en su retirada volaran todos los puentes para ralentizar el avance del enemigo. Sí. Porque como eran territorios inmensos, Rusia es un país inmenso. Sí, sí. Sí, la idea era, por parte de los alemanes, ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso. Por supuesto. Entonces, ese era un hito importante, un punto geográfico importante para los alemanes. Entonces, esa táctica de retirarse para evitar ese avance fue importante, ¿verdad? Para que no pudieran lograr el objetivo que tenía Hitler. A tal punto, fíjate que eso fue... Estamos conmemorando eso ahora en febrero, ¿verdad? 80 años. 80 años. En julio, o sea, 5 meses después,
es que Stalin emite una de las decisiones más trascendentales, que es la Orden 227, se llamaba. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, que se hizo famosa. Claro. El grito de los comunistas. No. Que el Che... Sí. En Cuba, como era un fenómeno de marketing. La reeditó. ¿Y qué era lo que decía la Orden 227? Forme 2 ejércitos, uno de vanguardia y uno de retaguardia. El de vanguardia tiene la misión de expulsar al enemigo, o sea, a los alemanes. Y el de retaguardia, eliminar a todos los rezagados o desertores del frente. Sí. Entonces, por eso que el Che dice en Cuba: si me detengo, empújame; si camino, acompáñame; y si retrocedo, mátame. Sí. De ahí es que sale esa frase. Sí. Esa frase. Forma 2 ejércitos. Entonces, ¿qué se hacía? Había una lista de regimientos, eran los regimientos vacilantes. Eran de gente que no estaba muy seguro de ellos. De ellos, presos, gente que vaya con un fusil, vaya hacia adelante. Entonces, pero encañonado. Atrás. Si te devuelve. Habían listas del partido de gente que no estaba muy... Porque había un sistema de inteligencia interno que funcionaba. Gente de la que no se estaba muy seguro de su lealtad, entonces lo ponían en la lista de los regimientos vacilantes. Sí. Para que si se devolvían, recordemos que en ese proceso que vivió Rusia, 20 millones de rusos murieron. Sí. Una de las batallas, la fatalidad más alta por eso, de todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de eso? Porque como tú dijiste, es la conexión, porque es un tema cultural de los rusos. Correcto. Los rusos. Y es la imagen que hoy está sacando Putin en la celebración de los 80 años. Ese es el discurso y la narrativa que él está sacando y evocando. Exacto. Los rusos han peleado en la cultura histórica rusa, y eso lo hemos hablado varias veces aquí. Los íconos culturales de Rusia se forman en las invasiones al territorio. Tchaikovsky en la música. Sí. Overture, 1812. ¿Qué es lo que narra eso? La batalla de Borodino. Sí. La guerra napoleónica, donde perdieron. ¿Cómo se llamaba la operación para sacar al enemigo? La operación rusa, Bagration. ¿Quién era Piotr Bagration? Un general que peleó en la batalla de Borodino, que perdió. ¿Entiendes? Y la operación la estrategia se llamaba la Maskirovka, que era simular ataques por diferentes frentes. Y entonces rodear al enemigo y tomarlo como prisionero y fusilarlo, pues los rusos también. Es decir, que en la psiquis del ruso está toda esta epopeya, todos estos eventos épicos que se sitúan en la cultura interna del ruso. Por supuesto. Y que nosotros como Occidente interpretamos equivocadamente. Claro, que esa gente va a estar incómoda por estas operaciones, que no va a estar de acuerdo con todo eso. Pero claro, Luis, apostamos a que internamente se desestabilice ese gobierno de Putin, y es todo lo contrario. Exacto. Ninguno de los países de Occidente, salvo los países europeos, han tenido que pelear por su territorio. ¿Entiendes? Los Estados Unidos no han tenido que pelear por su territorio. Nunca. Al contrario, la fortaleza geoestratégica de Estados Unidos es que es un país imposible de invadir. Imposible. Sí. Entonces, ahora, los demás países, por ejemplo, China no ha tenido, con Japón sí, pues Japón invadió, pero Japón invadió un porcentaje ínfimo de China. Sí. Que es la costa este, donde vive todo el mundo, casualmente. Sí. Que es la parte. Pero en el caso de los rusos, culturalmente, y por eso es que Putin evoca. Exacto, hace tanto énfasis en el territorio, el territorio. Sí, O sea, porque en la psiqui del ruso está. Y la derrota
frente a los nazis, frente al Exacto. nazismo. Incluso escuchamos en las palabras de ese discurso en Volgogrado, en la ciudad donde se está celebrando el 80 aniversario de esta batalla, hablando de que los tanques Claro. enemigos tienen la cruz y habla de esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial para que la gente se sitúe en ese mismo contexto. Exacto. Entonces, a nivel de marketing, ¿recuerda cuando comenzó la operación militar? ¿Quiénes eran los que estaban defendiendo Ucrania? Los regimientos Azov. La brigada de Azov. Pero ven acá, esos fueron los colaboracionistas con los nazis para que invadieran. Y lo que él habló, y lo que él habló cuando inició la operación la especial, desnazificación de Ucrania. Es decir, evocando siempre ese hecho. Y hay que decir que la gente cree, porque la narrativa de Occidente nos ha inculcado, que Rusia está perdiendo, que está a punto de... Y la realidad es, porque algunos especialistas y economistas están diciendo, la operación especial se está autofinanciando. Claro. Con el incremento de los precios de los productos petroleros. Claro. Y el gas y esa exportación que no ha aumentado en términos de cantidad, pero sí pero en que valor en términos económico. de valor económico está produciendo un excedente que está financiando esa operación militar. Entonces, otra de las preguntas que uno se lanza. Pues, ¿cómo tú sabes quién está ganando o perdiendo? Porque tú no sabes cuáles son los objetivos. No. O sea, los objetivos son lo que tú dices, pero no lo que realmente... O sea, yo no he visto que los rusos hayan dicho, bueno, mi objetivo es invadir toda Ucrania. No. O sea, ellos han sido claros, no, nosotros queremos la franja el Donbass. Y cuando tú ves el mapa, porque creo que lo hemos mencionado, hay una cuenta en Twitter muy interesante que es el mapa de la guerra, de War Map. War Mapper. Y se ve la consistencia de la presencia rusa y del control ruso en todo el territorio del Donbass y del Luhansk, que es lo que ellos propusieron inicialmente. Ya ahí no hay lugar a duda del control total, y ahora lo que se está hablando es expansión hacia el oeste. No, ¿y qué es lo que pide Zelensky? Armas de largo alcance para poder entrar a esos territorios. Sí, y para poder... eso es indiscutible. Y lo que se está pidiendo, Zelensky, si fuera por Zelensky, él está pidiendo aviones F-16, que el gobierno norteamericano ha dicho que no lo va a hacer. Ya se le ha aprobado entrega de tanques. Sí, pero son 30 tanques. Sí. No te creas que es mucho, no. Y sobre todo las condiciones con las que se están aportando esas armas. Porque la gente cree que se lo van a dar, pero son las condiciones con las que se han producido toda la cesión de armas a los países, que es una especie de préstamo, financiamiento. Claro, eso lo va a pagar alguien. Hay un acto especial del Congreso norteamericano que las armas que ellos te den, en algún momento lo vamos a recuperar, los fondos. No, me la tiene que pagar. Me la tiene que pagar. Sí. ¿Entiendes? Entonces... no te doy los aviones, no, eso no. Te doy los tanques de manera gradual, poco a poco. Prolongo la guerra y además prolongo la economía de la guerra que le está favoreciendo a los Estados Unidos claro. De una manera que ya los analistas están hablando del bienestar económico de los Estados Unidos. Ayer vimos una noticia. El empleo. De los empleos. Sí. Los empleos están más, los niveles de empleo de bajos niveles de desempleo no habían estado así desde 1969. Claro. O sea, los mejores momentos del empleo en los Estados Unidos son ahora. Que es un fenómeno que se venía dando, post-pandémico. Eso está empujando, esa es parte del componente inflacionario de Estados Unidos ahora, porque está empujando los salarios hacia arriba. Sí. Por falta de oferta de mano de obra. Entonces los salarios en Estados Unidos, al ser una economía que se sostiene mucho del comercio, los salarios juegan un peso específico muy importante en los costos de producción. Entonces al incrementarse los salarios, eso ha sido un factor
que ha incidido mucho en el tema de la inflación. Entonces, es interesante ver eso y sigue Alemania, y es una posición que sigo sin entender. Siguen los alemanes adelante, o sea, de carne de cañón, mandando tanques, siendo el objeto de propaganda, dándole pie a la propaganda rusa y pagando los platos rotos económicos y arrastrando a la Unión Europea completa en esa deriva. Porque la economía alemana es la más importante en el Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Sí. Entonces, imagínate, ya hemos analizado estadísticas de inventarios, de órdenes, de pedidos, del mercado interno, de problemas en la cadena de suministro, porque el cortoplacismo es lo que parece que está imperando. Bueno. O sea, como no tuvimos problemas en este invierno para calentarnos, porque llenamos la reserva de gas, y cuando haya que rellenarla. Bueno, hay que ver. Y cuando haya que rellenarla, porque va a haber que rellenarla en un momento, que se está consumiendo ahora mismo. Sí, entonces el año que viene van a gastar 200 mil millones de euros otra vez con un subsidio generalizado para calentarse y para mantener la industria funcionando. Europa parece ser uno de las zonas que más va a sufrir o que más está sufriendo el asunto de la guerra. Pero sobre todo Alemania, Luis, porque otros países como Francia sufren, porque lógicamente cuando hay una economía tan grande y tan integrada como la de la Unión Europea, pues sufren todos. Pero Francia tiene su matriz eléctrica nuclear. Italia tiene... Y está apostando a aumentarla para suplir Por supuesto. No, ahora logró reclasificar la energía nuclear como energía limpia. Sí. Entonces eso significa que ahora se abrirán nuevas carteras de inversión, nuevo financiamiento, y se podrá expandir y mejorar el parque nuclear. España ya negoció con Argelia para resolver su problema del gas natural. Y también tiene un parque nuclear importante. Italia también está tratando de buscar su gas natural. Los países nórdicos también tenían sus asuntos resueltos. No, pues Noruega, Suecia tienen su propio gas natural. Le están vendiendo a Alemania incluso. Sí. O sea que ahí... Alemania y Polonia, que también está reclamando su o sea, pónganme a jugar a mí porque yo soy que estoy perdiendo. Yo estoy en la primera línea de batalla, estoy yo. Otra vez. Exactamente. A Polonia lo ha desbaratado todo el mundo, lo que se iban y lo que venían. Siempre. Entonces, los polacos están en el medio y están exigiendo también su cuota de participación. Y también está Hungría. O sea, no está tan fácil el movimiento. Y está el tema de Turquía con Suecia y Finlandia en la OTAN. Sí, que de acuerdo al pacto del Atlántico Norte, para la inclusión de otro país, otro miembro, todos los miembros actuales tienen que aprobar de manera completa, ¿no? Unánime, siempre. Entonces, se está considerando la inclusión de Finlandia y Suecia, dos países que quieren formar parte de la OTAN, y entonces hay un miembro que se opone, que es Turquía. Porque todavía no se opone, pero no lo aprueba. Porque tiene una serie de condicionantes. En las votaciones iniciales, pues lo ha vetado. Exactamente. Ha vetado el conocimiento de la inclusión de esos países. Y entonces tiene poder de voto porque es miembro. Tú recuerdas, yo te dije que Turquía, los turcos tenían son de los grandes ganadores de esta contienda. También, correcto. Turquía, en Europa hay dos países que han ganado con esto. Si se puede decir que Turquía está en Europa, pues eso es discutible también. También. Pero ahí está Turquía y está también Grecia. Los griegos son los que transportan todo el petróleo ruso. Sí, porque tienen la flota marítima. Son armadores griegos, los armadores de barcos. Entonces, ¿por dónde es que lo están pellicando? Por los seguros. Sí. No te aseguramos la carga. Bueno, pues entonces ahora se están yendo a aseguradoras
que ya hay aseguradoras grandes en Asia. No internacionales. Que se encargan no tradicionales. Pero. Exacto. Entonces, por ahí hay un tema. También está el tema del ingreso, el posible ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Uh-huh. Que Ursula von der Leyen dijo, bueno, se reunieron en la capital. Sí, dijeron, espérate, o sea, ustedes han hecho algunos avances, pero no hay fast track. Sí. O sea, espérese que no es así. Vamos por partes. Sí, no, que no es así. Ustedes han hecho algo. Vimos un par de redadas anticorrupción en Ucrania, que por cierto, que hay que recordarle a la gente que Ucrania, uno de los países más corruptos. Sí, está solo 2 puntos por encima de nosotros. En los rankings de corrupción mundial. Si usted cree que aquí, usted que vive diciendo que aquí se lo roban todo, en Ucrania, que está recibiendo miles de millones de dólares en efectivo, en armas, sin ningún tipo de control y de fiscalización por nadie, nada, sí. Porque es un país que está en guerra, solo está 2 puntos por encima de nosotros en los rankings de corrupción, hasta el año pasado. No sé en el de este año cómo quedaron. Pero es para decirle que, y ese país quiere entrar a la Unión Europea. O sea, quieren entrar a la Unión Europea. Por eso que los europeos, el resto de la Unión Europea dicen, pero espérese, vamos a... esto es al paso, esto no es... Sí, no se puede porque ese es un país. Lo que pasa es que nosotros lo estamos idealizando a Ucrania. La víctima. Ahora, una víctima y entonces cambia todo el panorama, pero de las críticas que hacía Donald Trump uh-huh. contra Biden, precisamente cuando era vicepresidente, era un escándalo de corrupción. Pero claro, Hunter Biden. Hunter Biden, que recibía de una compañía petrolera. Que vendía cita. Y que había que darle un 10% a The Big Guy. Uh-huh. Y el Big Guy era el papá. Sí. Y ahí aparece. Sí. Entonces, esa es la historia. Así que ahí está. El mundo está en un proceso de desglobalización. Sí. Porque recordemos que después de la terminación de la Guerra Fría, se produce un proceso de globalización, porque ya no hay enemigos, ya no había polos. Integración, globalización económica, estaba todo bien porque ya no habían enemigos ni había polos. Vamos a quitar la frontera porque ya no hay problema. Y resulta que estamos en un proceso inverso ahora, uh-huh. en un proceso inverso, aunque también hay mucha gente que había pronosticado una debacle económica para el 2023 y que de ahora en adelante iba a haber problemas, alta inflación, etcétera. Pues ya hay algunos economistas, incluyendo el Bank of America, que están mejorando los pronósticos. Sí. Porque se está aumentando la producción por efecto del uso de las tecnologías. Entonces, como ha habido un aumento de la productividad a nivel mundial, pues el Bank of America entonces mejora sus pronósticos con respecto al 2023 y años siguientes. Y el FMI también, que salió una noticia en esta semana de que mejora los pronósticos porque el peso del aumento de la producción se está sintiendo y va a contrarrestar esa crisis económica que habíamos pronosticado. Así que... bueno, pero eso son buenas noticias. Buenas noticias. Probablemente nosotros aquí en la República Dominicana, gracias a Dios, uh-huh. Hemos tenido, no hemos sentido esos impactos tan negativos como uh-huh. se pronosticaban. La economía sigue estable, tipo de cambio estable, inflación controlada, o sea que nosotros vamos volando bien en altitud de crucero. Pero, reitero, lo preocupante es lo de la Unión Europea, específicamente lo de los alemanes. Ahí, y sobre todo porque la guerra de Ucrania ha entrado en un trance que los americanos denominan como el hurtling stalemate, o sea, el estancamiento perjudicial. Uh-huh. O sea, en un punto hay conflictos en los cuales no se avanza. No, ya, ni se retrocede. Ni se va a avanzar ni se va a retroceder. A menos que venga un fenómeno
o una situación extraordinaria que le dé un giro al tema. Eso sucedió, por ejemplo, en la Guerra Civil Norteamericana, hasta que vino hasta que Lincoln pronunció la abolición. O sea, ese fue el turning point. Sí. Porque solo se mataban, no avanzaban. Y no se avanzaba ni para un lado ni para otro. Ni para un lado ni para otro, muchos muertos. Hasta que vino ese evento, que fue lo que marcó el giro a favor del norte. Entonces, a menos que aquí haya un giro en esa situación, eso se va a quedar como está. Sí, porque ni los rusos se van a rendir. Olvídate de eso. No tienen la presión. La potencia no se rinden. Y los americanos se rindieron en Vietnam. No. Los americanos se rindieron en Afganistán. Pero no se rindieron. ¿Y se rindieron en Afganistán? No. Después se buscaron una... en Vietnam era la estrategia París-Saigón. Sí. Negociamos en Saigón, negociamos en París, bombardeamos Saigón. Sí. ¿Entiendes? Entonces, al mismo tiempo. Entonces, y en Afganistán ya todos sabemos lo que pasó, porque fue el otro día. No, y las sanciones no están dando los resultados esperados. Eso no va para ninguna parte. Las sanciones no tumban gobierno. No. Mira Cuba, Venezuela, eso no tumba gobierno. Nunca. Eso es porque el otro tiene dinero para comprar. Lo que compra más caro. Irán es un país sancionado. Rusia es un país sancionado hace tiempo. Sí. Yo creo que hasta China tiene sanciones en algunos sectores. China está muy sancionada económicamente. Por eso. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Los regímenes siguen iguales. Corea del Norte está sancionado por todo el mundo. Y se queda ahí. Y están igual. Entonces, ¿para qué sirve? Eso no sirve para nada. Para que se activen mercados secundarios de contrabando de los mismos países que sancionan. Sí. O sea, pues Estados Unidos sanciona a Corea del Norte, pero yo estoy seguro que en Corea del Norte es producto norteamericano. Sí. Estoy casi seguro. ¿Cómo llegan? Bueno, vaya usted a saber cómo llegan. Alguien lo vende. Sí, pero es así. Eso es así. Pero vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo.